Muy buenas noches, señores cursantes de nuestra materia Derecho Bursátil. Ya en los primeros enfoques hicimos un recorrido por el programa de estudio y luego nos enfocamos en definir lo que era el paraguas que le llamábamos general, que es el sistema financiero, y que dentro del sistema financiero encontramos el derecho bursátil y el derecho bancario. Vale la pena quizá en este momento, ¿verdad?, que recordemos la definición de nuestro derecho bursátil, que es el que nos va a ocupar a lo largo de este ciclo. Antes de comenzar, también quería saludar a 3 nuevos compañeros, 3 nuevos alumnos que se han incorporado a la materia. Sean bienvenidos. Allí en el aula virtual van a encontrar los enlaces de los videos relativos a la primera y a la segunda clase. Además, dentro de la metodología que hemos establecido, yo les voy a ir subiendo el material de todo lo que se va hablando en la manera más concisa, ¿verdad?, pero entendible, por supuesto, porque muchos de ustedes a lo mejor les cuesta tener la habilidad de ir copiando todo lo que yo voy señalando. No se preocupen por eso, porque yo se los voy a subir. Eso lo van a encontrar también en el aula virtual, en la parte que se relativa a mis documentos. Entonces, iniciamos haciendo, digamos, un breve recorrido sobre la definición y el concepto de lo que es el derecho bursátil. Decíamos que es el conjunto de normas jurídicas de derecho público y privado, relativas a los valores, a las operaciones que se realizan dentro de la bolsa o en el mercado y fuera de ella, por supuesto, también a los agentes bursátiles, ¿verdad?, y a la protección de los intereses públicos y también a los intereses de los inversionistas privados. Entonces, nuestro concepto nos lleva a que vamos a nuestra definición, ¿no?, del derecho bursátil. Entonces contempla manejar una serie de elementos dentro de lo que se conoce como el mercado de valores, ¿verdad?, y la bolsa de valores, que regula emisiones de los valores y que regula también los compromisos de los financistas a través de los corredores de bolsa, y luego garantizarle, por supuesto, las operaciones que se realizan, que sean totalmente legítimas y legales dentro de lo que contempla la ley. Esta noche nos toca iniciar también con uno de los subtemas del capítulo primero, que es relativo a lo que se llama el mercado de valores. Pero no podemos iniciar el mercado de valores si no tenemos primero una definición
de lo que son valores. ¿Qué vamos a entender por valores? Una de las características que mis alumnos conocen a través de los años que practico la docencia es que me gusta dar varias definiciones de conceptos, ¿verdad? No solo una, porque no soy partidario de encajonar el pensamiento crítico profesional solo dentro de un concepto. Además de eso, quiero recordarles a algunos de ustedes que han sido también mis alumnos que me gusta que no se memoricen al pie de la letra conceptos, ¿verdad? Sino que desarrollen la habilidad de desarrollar o enunciar un concepto extraído de sus propios conocimientos que van entendiendo a lo largo de la materia. En varias ocasiones yo les he dicho, ¿verdad?, que una manera de hacerlo es aprender los elementos básicos de un concepto. Todos los conceptos legales comienzan por decir que son normas, ¿verdad? Algunos introducen otro elemento que le llaman principios, ¿verdad? En algunos códigos incluso, por ejemplo, observamos que dice este código está basado en los siguientes principios. Los principios son los elementos inspiradores de un código, de una ley, ¿verdad?, o de un concepto inclusive, ¿verdad? Entonces, pero siempre se comienza que es un conjunto de normas, ¿verdad? Conjunto de normas que regulan tal cosa, ¿verdad? Y luego uno va conociendo los elementos que componen el concepto. En este caso, por ejemplo, podemos decir conjunto de normas de derecho público y privado que regulan las actividades dentro de la bolsa, las emisiones de valores, ¿verdad?, garantizarle a los inversionistas y al público en general, ¿verdad?, todo el manejo dentro de la bolsa está pegado a la ley. Ahí vamos definiendo un concepto de lo que es derecho bursátil. Pero nos vamos a manejar a lo largo del curso hablando de valores, ¿verdad? Valores. Fíjense que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de valores, porque hay valores morales y hay valores espirituales. En esta materia no vamos a hablar de eso. Por supuesto que sí podemos hablarlo, pero no forma parte del concepto, ¿verdad?, que se mantiene dentro de nuestra materia de derecho bursátil. Vamos a ver qué vamos a entender por valores. La primera definición, ¿verdad?, nos dice que son títulos de créditos emitidos en serie. Son títulos, ¿verdad?, de créditos emitidos en serie o en masa, nominados o innominados, inscritos o no en el Registro Nacional de Valores, y que representan el capital social de una persona, ¿verdad?, moral, o una parte alícuota de un bien, o la participación de un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito. Vamos a ver. Dice que son títulos de créditos emitidos en serie o en masa. Las empresas, cuando se van a fundar,
requieren de recursos y muchas veces los inversionistas no tienen la cantidad de recursos financieros para echar a andar tal o cual proyecto. Entonces dicen ellos, vamos a obtener financiamiento, vamos a emitir títulos, ¿verdad? Títulos, ¿verdad? Dice en serie o en masa. ¿Verdad? En serie es que hay títulos serie A, serie B, títulos preferenciales, títulos regulares. Eso es lo que le va calificando la parte de cuando se habla de serie. Y en masa es cuando se imprimen y se emiten una cantidad X de títulos, ¿verdad? Masivamente, no están regulados que la serie A, la serie B, la serie C, ¿okay? Se emiten masivamente, ¿verdad? Y dice que deben estar inscritos, ¿verdad? Inscritos en el Registro Nacional de Valores. Esa es una cosa muy importante. Quiere decir que los valores, así como los estamos identificando, deben de inscribirse en el Registro Nacional de Valores, así como las propiedades, ¿verdad? La finca, los terrenos, hay un registro nacional de bienes y raíces, hipotecas, están registradas todo eso. También, ¿verdad? Los valores que vamos a manejar en la bolsa de valores deben de inscribirse, deben de estar registrados, porque tenemos que saber que no se estén estafando a los inversionistas. De esa manera se regula y se controla en principio, ¿verdad? Porque vamos a encontrar a lo largo del estudio que hay otras maneras de fiscalizar la emisión de esos valores, y eso es lo que garantiza entonces que tanto los accionistas, ¿verdad?, que son los que emiten los títulos, como los compradores y o los financistas, ¿verdad?, estén garantizados de que todo se está realizando en forma totalmente legal. Otra definición que es un poquito también muy importante, en un sentido financiero, fíjense, en un sentido financiero, porque les decía yo, también hay valores espirituales, valores morales, pero en el sentido financiero, que es el que es el que nos interesa dentro de nuestra materia, es en sentido financiero más que sentido económico, ¿verdad? Un sentido financiero más que económico. Fíjense que estamos hablando de que los valores sirven para financiar proyectos, entonces se financia a través de dinero, y eso es moneda, es finanza. Entonces la definición dice que son documentos que otorgan a los poseedores un derecho sobre determinada propiedad. Son documentos que otorgan a los poseedores derechos sobre determinada propiedad. Es lógico. Si yo estoy financiando la apertura de una fábrica, de un taller, de un complejo industrial, etcétera, entonces yo formo parte como accionista, soy propietario, dentro de los valores de mis aportaciones, dentro de
de las acciones que adquiero, soy propietario de esa industria, de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, dice la definición que son documentos que otorgan a los poseedores derechos sobre determinada propiedad, ¿verdad? Todo eso que hemos mencionado. Una tercera definición nos dice que son inversiones que son efectuadas a través de títulos comerciales que reciben intereses y beneficios. Otra clase de valores son las letras de cambio, las hipotecas y las pólizas de seguro. Son inversiones que a través de los títulos comerciales otorgan intereses y otorgan beneficios. Por eso es que se incluyen las letras de cambio, las hipotecas y luego las pólizas de seguro. Cuando se emiten pólizas, el emisor está recibiendo un beneficio. Y todos esos documentos, las hipotecas, las pólizas, las acciones, los títulos, son los valores que vamos a ir encontrando dentro de nuestra materia de estudio. Es importante tener esa visión amplísima. Otra definición nos dice que son documentos que producen ganancias al ser negociadas en la bolsa de valores o en el mercado secundario. Son documentos que producen ganancias al ser negociadas en la bolsa de valores o en mercados secundarios. Son documentos. Ya hemos mencionado varios documentos: las pólizas, las hipotecas, las acciones, los títulos, valores. Todos esos documentos producen utilidades. Entonces, a esos tipos de definición de valores es que nos vamos a referir a lo largo de nuestro estudio en el derecho bursátil. Entonces, hoy sí, creo yo, con esas definiciones, conociendo ya lo que son los títulos valores, podemos hablar del tema mercado de valores. Todos los países que tienen la característica de ser países desarrollados o en vías de desarrollo, se distinguen por tener, ¿verdad? Se distinguen por tener la operatividad de un mercado de valores. Es una de las características de los países desarrollados o en vías de desarrollo, tener un mercado de valores. Pero los mercados de valores, ¿verdad?, cuentan con algunas regulaciones que vamos a ir encontrando a lo largo de nuestro estudio. Por el momento, la idea central, la primera idea central es que todos los países desarrollados y en vías de desarrollo cuentan con un mercado de valores que funciona con el ahorro interno de los ciudadanos y del sector privado, porque yo como ciudadano puedo comprar acciones, 1, 2, 3 acciones, pero hay inversionistas que tienen capital privado
enorme, entonces compran series de acciones, ¿verdad? Y por eso se dice que el mercado de valores opera, ¿verdad?, con el ahorro de personas o de inversionistas privados. Y estos inversionistas tienen otra característica, que son visionarios de sus utilidades, y ellos saben diferenciar cuando hay inversiones que producen utilidades a corto, a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a que los inversionistas tienen que estar bien informados de qué tipo de proyecto se va a realizar, cuál es la productividad, cuál es la eficiencia del proyecto, para decir, yo me involucro en esa inversión, voy a adquirir acciones, voy a adquirir títulos, y de esa manera se pueden financiar proyectos del corto, mediano y largo plazo. Es una característica fundamental esa. En sistemas financieros siempre existen las proyecciones de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y vamos a decir, corto plazo puede ser 1 año, 2 años, un mediano plazo pueden ser 5, 10 años, y un largo plazo son 20, 30 años, ¿verdad? En donde algunos, ¿verdad?, ven hacia a futuro el manejo y el crecimiento de esa empresa, y se meten en ese tipo de inversiones. Además de eso, acuérdense, hay otro detalle que después vamos a ir encontrando, que las acciones y los títulos pueden ser negociados, ¿verdad?, a segundas personas. Eso ya lo vamos a ir estudiando. De igual forma, el sector público participa, ¿verdad?, con recursos para cubrir necesidades financieras, tanto del sector público como del sector municipal, ¿verdad? El Estado tiene una política de administración financiera, ya lo dijimos. Cuando hablamos de la definición de la finanza, dijimos que era el Estado el que definía la política financiera financiera. Entonces el Estado también participa, ¿verdad? Y vemos que el Estado subsidiariamente, ¿verdad?, puede ayudarle y de hecho financia, por ejemplo, en nuestro caso, a las municipalidades para que desarrollen algunos proyectos de beneficio a sus comunidades, ¿verdad? Incluso hay proyectos productivos en los cuales también el Estado puede participar y se vuelve un accionista de determinados tipos de empresas. Esto nos lleva, fíjense, ya teniendo la visión de lo que es un mercado de valores, ¿verdad?, nos lleva a que el mercado de valores es un mercado donde hay accionistas que emiten títulos, que hay corredores de bolsa que manejan la compra de los títulos a nombre de los inversionistas, y luego hay el Estado que tiene que garantizarle tanto a
los emisores como a los compradores, que todo está realizándose dentro de principios de legalidad. Eso nos lleva a una de las cosas más importantes de este estudio del derecho bursátil. Necesitamos crear normas, necesitamos crear reglas del juego, necesitamos regular ese mercado para que nos garantice que todo tiene una transparencia. Eso nos daría transparencia y nos daría seguridad en las operaciones que realiza el mercado de valores. En nuestro caso, y en la mayoría de los países en vías de desarrollo y desarrollados, existen lo que se llaman las bolsas de valores. Bolsas de valores. Nosotros aquí en El Salvador tenemos una bolsa de valores que es una entidad de la cual más adelante vamos a hablar también, de capital privado. La bolsa de valores la manejan privados. Se formó una asociación de inversionistas en 1995 y crearon una asociación, hicieron unos estatutos, los sometieron a aprobación y luego que fueron aprobados, lo registraron en el registro de comercio y crearon lo que se llama la bolsa de valores. El Salvador tiene bolsa de valores. ¿Qué se maneja dentro de la bolsa de valores? El mercado de valores. El mercado de valores. Porque el mercado de valores, dijimos ya anteriormente, puede manejarse a través de la bolsa o pueden haber negocios fuera de la bolsa que actúan dentro de una operación bursátil. ¿Ya? Hay inversionistas privados que no necesitan ir a la bolsa y dicen, yo invierto ahí y es mi dinero. Pero la regla de oro y el orden nos dice que el mercado de valores está dentro de la bolsa de valores. Aquí tenemos una bolsa, que les decía, se fundó en 1995 y hasta esta fecha ha hecho muchas operaciones muy interesantes, casi siempre pasa haciendo operaciones y hasta hace 5 años había manejado 16 mil millones de dólares en negocios que se habían manejado a través de la bolsa. Entonces, esta bolsa de valores, donde se realizan diariamente operaciones de compra y venta de activos o títulos, valores que representan capitales grandes capitales dentro de nuestra economía. Hay un fenómeno que yo quisiera destacarles. Fíjense que, por ejemplo, en este momento, todos los países en el mundo, no solo es en El Salvador, en el mundo entero, tiene un dilema tremendo. Y ahí juega el tal coronavirus, ¿verdad? Una pandemia que se ha extendido a nivel mundial. Los estados están divididos en cuanto a su enfoque de cómo manejar la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia, para poderla controlar,
ha significado el cierre de muchas fábricas, de muchos empleos. O sea, la economía de los países, de los estados, se ha ido abajo porque hay una baja producción dentro de los diferentes estados. Entonces, ¿cuál es el dilema que se presenta? El dilema es: ¿privilegiamos la parte económica o privilegiamos la salud? Entonces, muchos estados buscaron privilegiar la economía, y vean lo que les ha pasado a esos estados que pensaron en privilegiar la economía a privilegiar la salud. Uno de ellos es Estados Unidos. Estados Unidos en un principio se resistía al combate de la pandemia y privilegiaba la parte económica. Todavía tienen esa idea dentro de la cabeza. ¿Qué significó? Que mucha gente siguió en las actividades normales y provocó un contagio masivo que ya pasó de los 4 millones de infectados. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Brasil, el segundo país en América Latina, el primero en América, Estados Unidos aparte. En América Latina, Brasil es el que ya llegó a los 2 millones de contagiados. ¿Por qué? Porque el presidente Jair Bolsonaro privilegió la parte económica. Él no quería suspender las actividades económicas. Entonces se vino ese contagio enorme y ha provocado infinidad de muertos dentro de su población. Entonces tenemos dos ideas básicas. Una que es privilegiar la economía y la otra privilegiar la salud. Los países más inteligentes han ido haciendo apertura gradual de sus economías, que les permite ir activando aquellas empresas y aquellos sectores que producen menos contacto. Y acuérdense, siempre se ha sostenido, en este caso de esta pandemia, el conector y el transmisor de la enfermedad somos los humanos, ¿verdad? Entonces, en esas empresas y en esas fábricas donde hay mucha aglomeración de trabajadores, pues es más fácil que el contacto de la enfermedad se transmita de uno a otro, ¿verdad? Entonces, decía yo, gradualmente han ido abriendo sus economías. ¿Esto en qué nos toca? ¿Verdad? ¿Y en qué momento toca nuestro estudio dentro de la bolsa de valores? Es que el estudiante, fíjense bien, el estudiante de Derecho, sobre todo de quinto año, ya tiene una formación casi profesional porque está terminando su carrera de licenciatura. Y entonces tenemos que empezar a tener una visión, ¿verdad? Una visión general de conjunto de qué es lo que está pasando no solo en el país, sino que en el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el mundo repercute en nuestros países en vías de desarrollo, y eso nos afecta en las actividades y en los movimientos económicos que tiene cada uno de los estados. Y eso nos toca, por supuesto, la bolsa de valores, ¿verdad? Porque muchas operaciones se detienen, ¿verdad? Muchas operaciones los inversionistas entran en pánico, así se llama, así se dice, el inversionista entra en pánico. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Y yo voy a invertir, y si no logro recuperar mis inversiones, entonces voy a tener
pérdidas y no me resultó la inversión. Y entonces fíjense que la economía se ve frustrada, ¿verdad? Ahora, ¿qué papel juega el abogado dentro de todo esto? Nosotros somos garantes de las operaciones bursátiles. ¿Por qué? Porque vamos a ser conocedores de la ley, vamos a conocer cómo operan los mercados y vamos a conocer y vamos a defender posiciones más adelante de futuros inversionistas. Por eso es que tenemos que conocer no solo la parte legal, así objetiva, de mire, yo quiero ver la ley, deme la ley. No, hay que aprender a jugar dentro de ese mundo de realidades que es todo la economía de El Salvador, la economía mundial. Entonces, por eso es que es importante que como estudiantes de Derecho tengamos una visión plena de cómo se manejan estos valores dentro de nuestras economías, ¿verdad? Ya les dije, aquí ya tenemos una bolsa de valores en donde ahí se hacen negocios, todos los días hacen aperturas de negocios y el inversionista no llega con su manojo de billetes a la bolsa, ¿verdad? Él trabaja a través de lo que se llaman corredores de bolsa, ¿verdad? Que son técnicos especializados que conocen el manejo de las bolsas, que conocen quiénes están emitiendo acciones, quiénes están emitiendo títulos, qué nivel de seguridad, qué nivel de eficiencia va a tener esa empresa o ese negocio. Y entonces ellos son los que están al tanto de toda el movimiento bursátil dentro de la bolsa, ¿verdad? Y ellos están representando a estos inversionistas. Por supuesto, repito, el inversionista no va a estar ahí en la bolsa viendo cuál sube, cuál baja, ¿verdad? Sino que tienen sus corredores de bolsa, que son los que se encargan de realizar estudios, ver si el comportamiento de las empresas, ver cuál es la perspectiva económica y financiera para poderse embaucar en inversiones dentro de la bolsa de valores. Vamos a seguir con este tema. Este solo ha sido una parte introductoria, preliminar, ¿verdad?, de lo que es el tema, ¿verdad? El tema es el mercado de valores, ¿verdad?, que se maneja a través de la bolsa de valores. Segundo, ahí hay inversionistas, hay acciones, hay emisores de acciones, de títulos que están emitiendo acciones y títulos, que son los corredores de bolsa los que se encargan de buscar y pactar todos los negocios. Vamos a continuar sobre este tema y les voy a pasar les voy a empezar a subir en mis documentos toda la información de los temas que vamos platicando en estas noches, ¿verdad? Quiero agradecerles también que ya todos me enviaron sus correos y sus teléfonos, de lo cual estoy muy agradecido por la atención. Pasen muy buenas noches.